empezar a ver los inhibidores de la colinesterasa y activadores colinérgicos, o también conocidos como colinergiméticos. Por eso yo les puse ahí para que se acuerden, porque ya aquí empieza a haber un juego de palabras y en el examen luego se hacen bolas. Entonces van a imitar a la acetilcolina, ¿ok? Entonces pues ahí está Juan Gabriel, ¿no? Y hay un imitador. Entonces eso es lo que van a hacer los medicamentos, van a imitar a la acetilcolina. Y si se dan cuenta, en su libro viene esta tablita, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener aquí los estimulantes de los colinorreceptores. Vamos a tener receptores tanto muscarínicos como nicotínicos, ¿ok? Entonces vamos a tener fármacos que van a actuar de manera directa en los receptores y al actuar de manera directa van a activar estos receptores, ¿ok? Y otros que van a actuar de manera indirecta, inhibiendo a la acetilcolinesterasa. Entonces, aquí vamos a tener este tipo de fármacos, ¿ok? Estos van a ser parasimpático-miméticos, mayormente en los receptores muscarínicos. Dentro de los fármacos de acción directa, vamos a tener a los alcaloides y a los ésteres de colina. Los ésteres de colina, como el betanecol, el carbacol, vamos a tener muchos otros medicamentos más. Dentro de los alcaloides vamos a tener a la pilocarpina, a la celimelina, ¿ok? También vamos a tener a la nicotina y a la verenitina. Estos casi no se utilizan por su gran efecto tóxico que tienen, se llegan a utilizar. Y dentro de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, estos se van a dividir en los que son de acción reversible y los de acción irreversible. Dentro de los reversibles vamos a tener al hidrofonio, luego vamos a tener unos que pues muy tan que va a ser la neostigmina, pridostigmina y isostigmina. Y los que se van a, los que de plano van a ser irreversibles, va a ser el malatión, el paratión y el sarín. Y estos de malatión, paratión y sarín que son venenos, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver la importancia de estos fármacos, ¿ok? Bueno, y entonces aquí viene una tablita. Entonces vamos a ver sobre todo la actividad parasimpática que estos medicamentos van a tener. Así que yo les sugiero que cuando estudien y vean a los que son inhibidores de la acetilcolinesterasa o los agonistas colinérgicos, pues se acuerdan de esto, ¿sale? Para que en el examen pues puedan resolver adecuadamente los casos clínicos. Bueno, entonces vamos a tener varios tipos de receptores. De los muscarínicos, si ustedes se dan cuenta, hasta M5, y de los nicotínicos NM y NN. Los muscarínicos, estos van a estar acoplados a proteína G, y los nicotínicos van a estar acoplados a canales iónicos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a tener a los estimulantes de los colinorreceptores de acción directa, ¿se acuerdan? Entonces estos van a accionar directamente a la acetilcolina. Y vamos a tener a los ésteres de colina. Dentro de los ésteres de colina vamos a tener a la acetilcolina como tal, a la metacolina, al carbacol y al betanecol, ¿ok? Estos van a tener una absorción y distribución, pero va a ser poca a nivel del sistema nervioso central. Son insolubles en lípidos, sobre todo por su amonio cuaternario. Y bueno, aquí si ustedes se dan cuenta tenemos una tablita donde vienen todos estos medicamentos que son ésteres de colina. Vamos a ver que algunos van a ser susceptibles a la colinesterasa, otros no van a ser susceptibles a la colinesterasa, y unos van a tener tanto acción muscarínica como nicotínica de igual manera a como es, por ejemplo, la acetilcolina, aunque también, por ejemplo, si se dan cuenta, el cloruro de betanecol pues tiene una acción muscarínica más o menos, pero no va a tener acción nicotínica, ¿ok? Entonces, pues eso va a ser por sus enantiómeros y por su efecto de quiralidad y todo eso que ya vimos anteriormente, que pues para que ustedes sepan, ¿sale? Bueno, y por otra parte vamos a tener a los alcaloides. Dentro de los alcaloides pues vamos a tener a la muscarina, a la pilocarpina, a la nicotina y a la lobelina. Estos van a tener buena absorción por ser terciarios
excepto la muscarina, porque esta va a ser una amina cuaternaria, su excreción va a ser renal, ¿ok? Entonces, esos van a ser, los ésteres de colina tienen poca absorción y distribución en el sistema nervioso central. A su vez, los alcaloides, excepto la muscarina, se va a absorber bien, ¿ok? Bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción? Pues el mecanismo de acción de los muscarínicos va a ser activar el sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo lo va a hacer? Va a llegar la acetilcolina por medio de los nervios parasimpáticos y entonces va a activar a su receptor muscarínico. Y al activar a su receptor muscarínico, ahí va a estar la célula efectora y va a alterar la función, ¿ok? Otra cosa que también van a hacer es que la acetilcolina va a interactuar con el receptor de muscarínico en las terminales nerviosas y de esta manera va a modular la liberación de este neurotransmisor. Por su parte, el nicotínico, que ese es un ejemplo que menciona su libro, que el mecanismo de acción es de tres caminos diferentes, dice que, por ejemplo, el receptor de nicotínico va a estar presente en concentraciones extremadamente altas de las membranas del pez eléctrico y de esa manera va a activar a su receptor nicotínico. También habla de la alfa-mungarotoxina. ¿Qué es la alfa-mungarotoxina? En las serpientes, ajá, ok. Entonces, estos se van a unir fuertemente a su receptor y se va a etiquetar como marcador de aislamiento, ok. Si se acuerdan y si vimos, les dije en la diapositiva pasada que los nicotínicos, más que ayudar, van a afectar, ¿ok? Entonces esto, al activarse estos receptores nicotínicos, pues van a, en lugar de ayudar un poquito, van a ser más como venenosos, ¿sí? Entonces por eso es que los vamos a encontrar en algunos venenos de los animales, como las serpientes, de la alfa-mungarotoxina. Bueno, y otra cosa es que la activación del receptor va a dar como resultado pues un cambio eléctrico iónico y pues de esta manera va a ser su mecanismo de acción de estos dos receptores, ¿ok? Bueno, y entonces, ¿cuáles van a ser las respuestas que estos medicamentos van a causar a nivel del organismo? Pues van a ser varias. Por ejemplo, en el ojo va a hacer que haya miosis, o sea, que el ojo se ponga chiquito, que haya una contracción. Va a haber una contracción también del músculo ciliar. En el corazón va a haber una disminución cronotrópica negativa, va a haber una fuerza de la disminución de contractilidad en el corazón, también se va a disminuir la velocidad de conducción, pues todas estas cosas que se le van a achicar al parasimpático. Eso es todo lo que estos medicamentos van a ocasionar en el cuerpo. Y bueno, vamos a tener polinomiméticos de acción indirecta, ¿ok? ¿Se acuerdan? Estos son los que van a inhibir a la acetilcolinesterasa en su sitio activo, ¿ok? Entonces no van a actuar como tal activando la acetilcolina, pero sí van a inhibir a la acetilcolinesterasa y pues de esta manera pues vamos a tener más acetilcolina, ¿ok? ¿Dónde ustedes creen que utilizaríamos estos medicamentos? Los que inhiben a la acetilcolinesterasa. En la miastenia gravis, ¿ok? Ese es uno de los principales enfermedades donde nosotros vamos a ocupar estos polinomiméticos de acción indirecta, ¿ok? Entonces, vamos a tener alcoholes, que estos van a tener un grupo amonio cuaternario. Dentro de los alcoholes vamos a tener el hidrofonio, que el hidrofonio más adelantito lo vamos a ver, pero esto lo vamos a ocupar como un medicamento de diagnóstico, ¿ok? Sobre todo para la miastenia gravis. Vamos a tener los ésteres de ácido carbámico de alcoholes, que vamos a tener aquí a la neostigmina, a la fisostigmina, que esos ya se van a utilizar más como medicamentos de mantenimiento para los pacientes que tienen miastenia gravis. Y también vamos a tener a los derivados orgánicos de ácido fosfórico, como el ecotiofonato, ¿ok? No vamos a ver en todos los medicamentos. Los ésteres de ácido carbámico o los alcoholes, estos van a tener una pobre distribución en intestino, en la conjuntiva, en la piel, en los pulmones, y
una pobre distribución. Y también más pobre va a ser la neostigmina y la piridostigmina. Sin embargo, la fisostigmina va a tener una buena absorción y una buena distribución. Y los que están mediados por esterasas y colinesterasas. ¿Okay? Por su parte, los derivados del ácido fosfórico se van a distribuir adecuadamente y también se van a absorber muy bien en la piel, en la conjuntiva, en los pulmones, y sobre todo los derivados del tiofosfato van a tener una absorción rápida y una distribución igual, inclusive en el sistema nervioso central. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de los pacientes que llegan intoxicados con órganos fosforados. Por eso esos pacientes que llegan intoxicados con órganos fosforados se mueren súper rápido si uno no los trata adecuadamente. Entonces es importante que sepamos esto porque pues va a absorberse bien, se va a distribuir súper bien, sobre todo en el sistema nervioso central, y pues el paciente puede morir. ¿Okay? El mecanismo de acción de estos medicamentos, ¿okay? Van a inhibir a la acetilcolinesterasa principalmente, pero también a la butilcolinesterasa. ¿Okay? ¿Y qué va a ser la butilcolinesterasa? Esto va a aumentar la concentración de la acetilcolina endógena. ¿Okay? Entonces, los alcoholes cuaternarios van a tener una unión reversible al sitio activo. ¿Okay? Entonces, su complejo de enzima inhibidor va a tener una duración de 2 a 10 minutos. Su enlace va a ser reversible, entonces dependiendo de la dosis que le pongas, pues puedes revertir el efecto. Los ésteres de carbamato van a tener un enlace covalente, ¿okay? Va a ser un poquito más fuerte. Esta duración va a ser de 30 minutos a 6 horas. Sin embargo, los órganos fosforados, ¿okay? Estos va a estar más difícil, porque aparte de que van a tener un enlace covalente, este enlace covalente va a hacer que dure muchísimo más por un proceso de envejecimiento que hay sobre todo en los órganos fosforados. ¿Y cuál es ese proceso de envejecimiento? Bueno, está el binomio de fósforo-enzima, ¿ok? Entonces, cuando se rompe un enlace de oxígeno y fósforo, va a reforzar al complejo de fósforo-enzima y entonces va a hacer que dure más su enlace covalente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el libro mencionan 2 ejemplos de la agente de guerra química de Soman, que tiene un envejecimiento de 10 minutos. Entonces, tú tienes más o menos unos 10 minutos para tratar a ese paciente. ¿Ok? ¿Con cómo? Pues le pones pralidoxima, y si tú le pones pralidoxima, entonces, antes de que empiece ese periodo de envejecimiento, pues va a ser más fácil revertir el veneno Pero hay otros medicamentos como BX, que es el agente venenoso, que tiene un proceso de envejecimiento de 48 horas, o sea, tarda un poquito más, pero pues bueno, tienes que estar listo y saber qué es para poder revertir esta acción y entonces pues ayudar a tu paciente. ¿Okay? Entonces los órganos fosforados, aparte de que tienen su enlace covalente, por el proceso de envejecimiento va a ser aún más, ¿okay? Más fuerte. ¿Cuáles van a ser los efectos en los sistemas o en los órganos? Bueno, a nivel de sistema nervioso central, a dosis bajas, pues van a hacer una actividad difusa y respuesta de alerta en un electroencefalograma. En el corazón, a nivel de gastrointestinal, de conjuntiva o la unión neuromuscular, van a tener mayor efecto estos medicamentos. A nivel conjuntivo, gastrointestinal, pulmonar y urinario, van a tener respuestas parasimpáticas, ya vimos en la tabla. Y a nivel cardiovascular va a aumentar el simpático y el parasimpático, predominando este último. ¿Ok? ¿Por qué hace ese efecto? Si es mayormente parasimpático, porque se activa también el simpático. Exacto, con una respuesta compensatoria. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en un paciente que está chocado, ¿qué empieza primero con un paciente que tiene un choque hipovolémico? ¿Qué empieza a hacer? Pues empieza a taquicárdico, ¿no? Y luego, su tendencia
¿Y la presión arterial cómo está? Pues empieza un poquito a aumentar. Después, ya que va pasando el efecto, disminuye la frecuencia cardíaca, la presión arterial y aumenta más el efecto simpático, ¿no? Y pasando un tiempo, ¿cómo está? ¿Simpático o parasimpático? La cuestión de la frecuencia cardíaca. Exacto. ¿Ok? Entonces, porque es una respuesta compensatoria. Hay que tener mucho cuidado aquí, bueno, no, ese es en el otro, porque si no los voy a confundir. ¿Ok? Entonces, el cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativo, inclusive va a haber una inhibición presináptica de la liberación de norepinefrina. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener pacientes, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, sobre todo los ancianitos que tienen Alzheimer y que tienen hipertensión arterial y que se les receta ribastigmina, ¿ok? Porque la ribastigmina va a tener un efecto sobre todo en la presión arterial. Entonces, es hipertenso, ya toma antihipertensivos, tú le das ribastigmina, que la ribastigmina ayuda pues al Alzheimer, ¿ok? Y entonces, como tiene un efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico negativo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos pacientes de los ancianitos, porque pues pueden tener una hipotensión severa y pues el paciente se cae y pues se va a lesionar, se fractura la cadera, van, lo operan o llega ya tarde y pues se muere, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Cuál va a ser el uso clínico de estos medicamentos? Bueno, pues en glaucoma se van a utilizar mucho estos medicamentos, ¿ok? Porque el glaucoma, acuérdense que va a ser un aumento de la presión intraocular. Entonces, vamos a tener un alcaloide muscarínico, que sobre todo va a ser la pilocarpina la que se va a utilizar. La pilocarpina va a contraer el cuerpo ciliar, entonces eso va a provocar que haya salida del humor acuoso y va a disminuir de esta manera la presión intraocular, ¿ok? Y también se van a utilizar mucho en el síndrome de Sjögren, ¿ok? El síndrome de Sjögren va a haber sequedad tanto ocular como de boca, entonces vamos a utilizar la pilocarpina para esto, ¿ok? Sobre todo para el glaucoma y el síndrome de Sjögren. A nivel gastrointestinal y genitourinario, vamos a tener aquí la vejiga neurogénica, ¿ok? Entonces, vejiga neurogénica y megacolon congénito, vamos a utilizar el betamecol en una dosis de 10 a 25 miligramos vía oral cada 8 o cada 6 horas, dependiendo el dosis respuesta del paciente, ¿ok? Para retención urinaria y vejiga neurogénica también utilizamos neostigmina de 0.5 a 1 miligramo, ya sea subcutánea o 15 miligramos vía oral, ¿ok? Entonces, esto es lo que más vamos a utilizar de los medicamentos, sobre todo en el aparato, o sea, a nivel de ojo, ¿ok? Y a nivel genitourinario y gastrointestinal. Y aquí les tengo un caso clínico, ¿ok? Esta es una paciente que, bueno, estaban ustedes en cirugía, eso me pasó a mí, y de repente anunciaron un código azul en la consulta externa de medicina interna. Entonces piden urgentemente a un anestesiólogo, acudes a la consulta externa de medicina interna y a tu llegada el residente está dando compresiones torácicas. Mientras preparas el equipo de intubación, el residente de medicina interna te comenta que es una mujer de 35 años, que es referida por su médico familiar, ya que la mujer refiere debilidad que ha ido aumentando. El residente te menciona que estaba realizando la historia clínica y la paciente le estaba mencionando que primero empezó con debilidad en el ojo, luego a medida que pasa el día se cansa más de los brazos, aún así sin realizar alguna tarea. Al descansar siente que recupera la fuerza. Ha tenido problemas para pasar la comida, así como dificultad para hablar. Menciona que incluso en ese momento sentía que le faltaba el aire cuando estaba hablando con el residente. Y de repente se cayó al suelo, entonces el residente va y ve que no tiene signos vitales y entonces empieza a darle RCP. Llegan, le intuban, aparte le pasan atropina,
y entonces de adrenalina, y bueno, ya sale la paciente y la pasan a terapia intensiva. ¿Qué problema tiene esta paciente? Tiene una miastenia gravis, ¿ok? Pero una miastenia gravis muy marcada y muy severa que dejó ya pasar mucho, ¿ok? Entonces, esta miastenia gravis va a estar sobre todo, bueno, esta paciente en sí estaba asociada a un timoma, tenía un timoma. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con esta paciente? Va a llegar a su consulta y entonces aquí en este caso clínico sí se los pongo en el examen, ¿ok? A algunos les toca dar el tratamiento de diagnóstico o dar el tratamiento de mantenimiento. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues primero van a ver que no vaya a ser otra cosa. ¿Qué puede parecer más? O sea, miastenia gravis, ¿qué otro diagnóstico darían ustedes? Puede ser. ¿Mande? ¿Esclerosis? ¿Esclerosis múltiple? Puede ser ¿Mande? anemia tal vez. ¿Anemia? Ajá. Pudiera ser. ¿Qué otra más? Intoxicación por órganos. Por órganos fosforados. La intoxicación por órganos fosforados es un poquito diferente porque para empezar, de entrada el paciente va a venir, o sea, directamente del lugar de los hechos, o sea, es rápida, pues no es progresiva. Ajá. Bueno, entonces ustedes no saben qué es, si es una miastenia gravis o si es otro problema de salud. Entonces vamos a utilizar el hidrofonio. ¿El hidrofonio que es reversible o irreversible? ¿De acción directa o de acción indirecta? De acción indirecta, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el hidrofonio. Se hace el test de Tensilon, ¿ok? Una prueba de diagnóstico de la miastenia gravis. Se va a medir primero la fuerza basal y ustedes van a aplicar 2 miligramos intravenosos de hidrofonio. Si no hay respuesta, le aplican 8 miligramos. Y si la fuerza, y entonces ya al aplicar los 8 miligramos, la fuerza debe de mejorar por 5 minutos, ¿ok? Entonces, si ustedes aplican el hidrofonio y la paciente recupera la fuerza, entonces es un test positivo de hidrofonio o test de Tensilon, ¿ok? Y ya, bueno, ustedes diagnostican a la paciente con miastenia y ahora le dejan un medicamento de mantenimiento que podría ser la piridostigmina, que serían cada 6 horas, o la neostigmina cada 4 horas, ¿ok? Como tratamiento de mantenimiento. Estos le van a dejar la piridostigmina o la neostigmina porque estos van a ser de liberación prolongada, ¿ok? Y estos se recetan por la noche, estos medicamentos, ¿ok? Si los efectos muscarínicos son muy prominentes, entonces les van a recetar atropina, ¿ok? Porque ¿cuál va a ser el efecto de estos medicamentos a nivel, sobre todo cardiovascular? Bradicardia, ¿ok? Entonces, si ustedes ven que su paciente está muy bradicárdica, bueno, entonces le recetan atropina también para evitar este efecto, ¿sale? ¿Dónde más nosotros vamos a utilizar? Bueno, por ejemplo, otro que nosotros utilizamos, neostigmina, va a ser al revertir un relajante neuromuscular. No hemos visto todavía los relajantes neuromusculares porque no hemos llegado a ese tema, pero sobre todo en los relajantes neuromusculares no despolarizantes como el cisatracurio, cuando ya sea que den una anestesia o que ceden al paciente porque pues hay que tenerlo sedado, y entonces pues utilizamos cisatracurio, que es un relajante neuromuscular. Para revertir el efecto del relajante neuromuscular, ustedes lo van a hacer con neostigmina, ¿ok? A dosis de 0.04 miligramos por kilo por dosis, ¿ok? Pero como el 0.04 miligramos por kilo por dosis sí va a tener un efecto parasimpático importante en el paciente, entonces le van a añadir atropina a dosis de 0.20 miligramos por kilo por dosis para revertir el efecto, ¿ok? ¿Por qué solo en la noche? Pues porque es cuando va a hacer más su efecto y se va a secretar, y al otro día va a ayudar a que el paciente se sienta mejor. Si lo das en la mañana, se va a retardar el efecto en llegar a su pico máximo, y entonces pues no va a ser el efecto en el paciente, va a tener todavía más complicaciones.
vamos a utilizar sobre todo la miostigmina. Vamos a tener otro síndrome que va a ser el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Va a ser un trastorno presináptico autoinmune, ¿ok? De transmisión neuromuscular, que se va a caracterizar por una debilidad muscular fluctuante y una disfunción neurovegetativa. Va a estar asociado al carcinoma microcítico de pulmón, y aquí vamos a utilizar amifenpridina, ¿ok? Va a ser un antagonista de los canales de potasio. Entonces, el paciente va a mejorar después de hacer ejercicio y se va a acompañar aparte de xerostomía y de visión borrosa, así como de impotencia. ¿Ok? Si se dan cuenta, va a ser un poco parecido a la miastenia gravis, pero la miastenia gravis va a ser gradual. ¿Qué pasó? Dime. Sí, esa es de hecho la principal diferencia para el diferencial de Lambert-Eaton y miastenia gravis es la mejora del ejercicio. Claro, y en cambio la miastenia gravis, pues no. Entonces, de esa manera, ustedes van así a poderlo diferenciar en el examen, ¿no? Entonces, si yo les pongo un paciente que llega porque está cansado y que siente mucha debilidad, y que pasa a medida que va pasando el día se va poniendo más débil, pero después que hace ejercicio pues se siente mejor. ¿De qué estamos hablando? De Lambert-Eaton, ¿ok? Y si es el mismo caso clínico, pero llega a la noche, no se siente mejor, descansa y a la mañana siguiente renueva fuerzas, pues es la miastenia gravis, ¿ok? Y entonces, en la miastenia gravis, si ustedes quieren diagnosticar miastenia gravis, ¿qué le hacen? ¿Qué le ponen? ¿Pedroponio o miostigmina o glidostigmina? Pedroponio, ¿ok? Bueno, y si ustedes le quieren dar un tratamiento de mantenimiento a Lambert-Eaton, amifenpridina, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Va a ser el único que va a inhibir los canales de potasio, ¿ok? De los otros va a inhibir la acetilcolinesterasa, ¿ok? Como la glidostigmina o la fisostigmina, ¿ok? Dependiendo, ya ustedes verán si se le da cada 4 horas o cada 6 horas, a ver qué medicamento le doy, ¿ok? ¿Sí? Yo creo que es fácil, no es difícil. Bueno, ok. Bueno, también podemos tener intoxicación con antimuscarínicos, ¿ok? Sobre todo en los niños, ¿ok? A los niños, los recién nacidos, hasta cierta edad, siempre que ustedes tengan un niñito, ¿cuál es la frecuencia cardíaca más o menos normal en los niños? Recién nacido. 140 más o menos. ¿Ok? Y si el recién nacido te llega con 60 de frecuencia cardíaca, ¿cómo se considera eso? Ya te está prácticamente en paro, ¿ok? Porque los niñitos, esos sí se les pone la presión cardíaca, pero no tanto. Entonces, como sus receptores no están todavía maduros, vamos a utilizar atropina. En estos casos, pudiera llegarse a intoxicar un bebé con atropina. ¿Ok? Entonces, estos niños, bueno, van a dar, aparte de que una taquicardia supraventricular, ¿ok? Pueden dar fiebre y los puede llevar, pues, obviamente, que a la muerte, a coma y muerte, ¿ok? Al igual que los antidepresivos tricíclicos, y entonces vamos a utilizar fisostigmina para la intoxicación por antimuscarínicos. ¿Ok? Entonces es fácil farma, solamente con que se sepan, el parasimpático hace esto y el simpático hace esto, estos son parasimpático-miméticos. Si se intoxica y está, ¿cómo se llama? Está taquicárdico, pues le tengo que dar un parasimpático-mimético, ¿ok? Como la fisostigmina. ¿Okay? A nivel del sistema nervioso central, pues vamos a tener sobre todo la rivastigmina, que ya les dije que va a ser para los pacientes con Alzheimer, ¿ok? Al igual que el donopecilo y la galantamina, pero más que nada la rivastigmina, ¿ok? Y tener mucho cuidado en los pacientes que tengan, aparte de Alzheimer, que tengan hipertensión arterial, ¿ok? Otra cosa que se va a dar o que va a pasar es una toxicidad, ¿ok? Sobre todo por estos honguitos que son los derivados del inoside,
que van a tener un alcaloide muscarínico, entonces les puedo poner un caso clínico de un paciente que se van a, no sé, que se van a ir a acampar a los bosques y eso, a la gente que le gusta caminar los sábados de tarde, y se encuentran unos hongos, y se comen unos hongos, y entonces llegan con ustedes con náusea, vómito, diarrea, urgencia urinaria, salivación, sudoración, vasodilatación cutánea y constricción bronquial. Entonces, ¿qué le van a dar a ustedes? Pues pilocarpina, ¿ok? Ésteres de colina, ¿ok? Y a esto vamos a darle atropina de 1 a 2 miligramos, ¿ok? Para revertir el efecto de estos honguitos. Y vamos a tener también a los estimulantes de nicotina, que como les digo, estos casi no se utilizan, bueno, se utilizan como terapia para los pacientes que fuman, y estos van a ser estimuladores nicotínicos de acción directa. Se dice que 40 miligramos de nicotina son mortales, y es más o menos lo que, o una gota, que es lo que trae de nicotina líquida, y es lo que tienen 2 cigarros, que es dosis mortal. Pero pues, ¿por qué no se muere la gente que fuma? Porque la mayoría de la nicotina se va a quemar mientras están ahí fumando. Entonces, como insecticida, ¿verdad? Es muy bueno, pero en los niños puede provocar vómito, convulsiones, coma, paro respiratorio y bloqueo neuromuscular. Entonces, puede llegarles un niño así. Entonces, ¿qué van a hacer con el niño? Bueno, para las convulsiones obviamente le van a aplicar diazepam y pues intuban al niño o le dan sostenimiento con una mascarilla y oxígeno hasta que se revierte el efecto del insecticida. Adicción al cigarro está relacionado con la nicotina. Ya sabemos que esto pues va a traer como consecuencias enfermedades coronarias, cáncer. Y otra cosa que se dio mucho sobre todo en el 2019, que yo espero que ustedes no lo hagan, es el vapeo, porque yo sé que aquí en medicina hay mucho vapeo, y que realmente yo digo, yo no sé por qué lo hacen, Yo les paso que le hagan los de arquitectura, que lo hagan los de comunicación, pero menos los de estudiantes de ciencias de la salud, ¿ok? Porque si ustedes saben, eso tiene un microaldehído, ¿ok? Que es el tetrahidrocannabinol, que ha causado muchas lesiones pulmonares y muerte. Yo tengo una de mis mejores amigas que quiero mucho. Resulta que un día me mandó un mensaje y me dice, oye, pásame el número de un psicólogo, porque ya me siento muy ansiosa, que no sé qué. Le dije, ay, qué bueno, ¿verdad? Ya se va a cuidar de su salud mental. Pues no, resulta que empezó con mucha taquicardia ella, y entonces llegó al IMSS, ella era psicóloga también como yo, y entonces se toma la presión arterial y traía 160/100. Y no había tomado café, ni había hecho ejercicio ni nada. Así se la monitorizó una semana. Entonces ya pues después fue al cardiólogo, ¿no? Y entonces el electro estaba fatal, eso fue como en diciembre. Ella se operó en marzo, más o menos yo la fui a anestesia y su electro estaba súper bien. Entonces, la única diferencia que había hecho entre esos meses es que había empezado a vapear. Le va con el cardio, le hace un eco transesofágico y trae una hipertensión, ¿cómo se llama? Una hipertrofia del ventrículo. De esas que les dan a los jugadores, de los que de repente se caen. Y entonces lo único que había hecho es que había empezado a vapear. Entonces, realmente el vapeo es súper malo. Entonces, si mejor se van a morir, pues mejor fúmense un cigarro. Digo, no lo estoy diciendo que lo hagan, pero a que vapeen, porque es como tirarse, con el vapeador es como si se tiran del piso 100, pues se mueren más rápido, y el cigarro es como si se tiran del piso 10. O sea, pues quedan ahí medio con un traumatismo encefálico, unos 10 días después y ya no mueren, ¿no? Pero no lo hagan, ¿ok? Entonces, porque el vapeo es súper malísimo, ¿ok?
Y bueno, y también se utiliza la nicotina como terapia de reemplazo, ¿ok? Vamos a tener parches transdérmicos, también hay gomas de nicotina y también hay aerosol nasal. También vamos a tener a la vareniclina, que estos van a ser agonistas parciales de los receptores nicotínicos. Solamente que la vareniclina casi no se utiliza por sus efectos adversos. Los efectos adversos van a ser la náusea, el insomnio, la ansiedad y la depresión. Entonces, si ustedes tienen un paciente que aparte de que es adicto al cigarro, es depresivo y le dan vareniclina, pues va a aumentar más su depresión, inclusive puede llegar al suicidio, ¿ok? Entonces, en eso está contraindicado, ¿ok? También les pongo casos clínicos así de la vareniclina. A quienes se la dan, a quienes no se la dan, ¿ok? Que esos son bien poquitos. Bueno, y hablando de los inhibidores de la colinesterasa, aquí hay un caso clínico que viene en su libro. Dice, a última hora de la mañana un compañero de trabajo lleva a JM de 43 años al departamento de emergencias porque está agitado y no puede seguir recogiendo vegetales. Su forma de caminar es inestable y camina con el apoyo de su colega. JM tiene dificultad para hablar y tragar, su visión es borrosa y sus ojos se llenan de lágrimas. Su compañero de trabajo dice que JM estaba trabajando en un campo que había sido rociado tempranamente por la mañana con un material que tenía olor a azufre, dentro de las 3 horas posteriores del comienzo de su jornada de trabajo. JM se queja de rigidez en el pecho, lo cual le dificulta la respiración. Por eso pidió ayuda antes de desorientarse. ¿Cómo procederías de evaluar y tratar a JM y qué debería de hacerse por su compañero de trabajo? A ver, tu compañero que está dormido, ¿qué vas a hacer con este paciente, Benjamín? ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Cómo te desconoces, pues lee? ¿Mande? O sea, que lea el caso. Sí, pues es que ya lo leí, pero como estabas dormido no escuchaste. Última hora de la mañana. Última hora de la mañana. Un compañero de trabajo lleva. Un compañero de trabajo que lleva a IM de JM del departamento de emergencias porque está agitado y no puede seguir cogiendo vegetales. Su forma de caminar es inestable y también por el apoyo de su colega. Tiene dificultades para hablar y tragar, su visión es borrosa y sus ojos se llenan de lágrimas. Su compañero de trabajo dice que JM estaba trabajando en un campo que había sido rociado temprano en la mañana con un material que tenía el olor a azufre. Dentro de las 3 horas posteriores, dentro de las 3 horas posteriores del comienzo de su jornada de trabajo, su compañero se queja de rigidez en el pecho, lo cual le dificultaba la respiración. Por eso pidió ayuda antes de Desorientarse. ¿Qué le está pasando? ¿Se intoxicó con qué? ¿Con qué? El azufre. ¿Y el azufre qué tipo o sea, qué es? O sea, ¿por qué lo intoxica al paciente? ¿Eh? ¿Qué? No te escucho. ¿No pusiste atención a eso? ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Dónde? Intoxicación por órganos fosforados. Ajá. ¿Y por qué la intoxicación por órganos fosforados es muy fuerte? Degrada la acetilcolinesterasa. Degrada la acetilcolinesterasa. ¿Y qué tipo de enlace tiene? ¿Y qué es lo que lo hace más fuerte?
El envejecimiento. ¿Ok? Entonces eso es lo que está pasando. Esto es muy común en las personas que están en un ranchito y que están como fertilizando y esas cosas. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? A ver, Delirus, ¿qué haces con este paciente? Mira cómo está. Dice que tiene rigidez de pecho, lo cual le dificulta la respiración. ¿Eh? Es que, oigan, habla muy despacito y yo estoy bien sorda, entonces háblenme fuerte. ¿Mande? Atropina. ¿Por qué le vas a poner atropina? ¿Por qué? Porque son antagónicos. Es correcto. Ajá, ok. ¿Está causando efectos en el sistema? ¿En el simpático? En el parasimpático, ¿ok? Entonces lo tienes que hacer. ¿Y cómo dijimos que estaba la distribución de estos medicamentos y la absorción durante todo el cuerpo y en la piel? ¿Tiene buena distribución y absorción o mala distribución y absorción? No, buena. Buena. Entonces, ¿qué tienen que hacer con el paciente? Un reventidor. Sí, eso ya lo dijo, le puso atropina. Aparte de que le pones atropina, ¿qué más haces? Sí, lo ventilas, pero antes, sí lo ventilas. ¿Y después qué haces? ¿Cómo está si su absorción es buena y su distribución es buena y sobre todo en piel? O sea, ¿cómo llegó el medicamento a este paciente? Por vía aérea y también, o sea, pues está ahí rodeado por vía cutánea. ¿Qué hacen? Lo desvisten y lo lavan, ¿ok? Y no solo, con estos pacientes hay que tener mucho cuidado. Ustedes tienen que poner todo un equipo de protección para que no se les vaya no vayan a absorber el medicamento también el veneno ustedes, ¿ok? Entonces, hay miosis, ajá. ¿Qué tan cierto es que la leche puede revertir eso? ¿En la leche? Sí. No, pues explícame por qué mecanismo de acción la leche revertiría eso. Porque la creencia de los ranchos es que con las envenenas leche. Pero yo no sé si es cierto. No, pues ojalá la leche te ayudara un poco en el parasimpático, pero, o sea, como que sería como un simpaticolítico, pero no. Lo que ocupamos aquí es que le pongas un medicamento, ¿ok? Porque estos pacientes van haciendo broncoconstricción, ¿ok? Van empezando con bradicardia, que después llega al paro y se mueren, ¿ok? Bueno, entonces, el cuadro clínico de este paciente es miosis, salivación excesiva, broncoconstricción, sudoración, vómito y diarrea, ¿ok? Entonces, va a tener una afección rápida en el sistema nervioso central. Acuérdense, ya les dije que se va a absorber muy bien, lo que lo va a llevar a convulsión, a coma y a paro. Entonces, va a causar un bloqueo neuromuscular, el paciente va a dejar de respirar. Y entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, van a mantenerle sus signos vitales estables, sobre todo la vía aérea, la descontaminación para evitar la absorción tanto al paciente como al compañero que viene con él también, y atropina de 1 a 2 miligramos y de cada 5 a 15 minutos hasta que aparezcan los signos de atropinización. Y pues la pralidoxima que le van a aplicar ustedes, y también las benzodiazepinas en dado caso de que llegara a convulsionar, ¿ok? Porque las benzodiazepinas pues las vamos a utilizar para las convulsiones, ¿ok? Y entonces, si se dan cuenta aquí, pues vimos los medicamentos que más vamos a utilizar. Viene un cuadrito al final de su libro. Apréndanse los mecanismos de acción, porque yo de ahí los saco y los pongo en el examen, ¿ok? Y entonces aquí hemos terminado con este tema, ¿sale? Al vademecum le van a añadir estos medicamentos, ¿ok? Hay algunos que ya les di, que ya lo hicieron. Tómenle fotos, ¿ok? Y entonces vamos a seguir con los bloqueadores de los receptores colinérgicos, ¿sale? Ok, entonces vamos a tener a los bloqueadores
bloqueadores de los receptores colinérgicos. ¿Ok? Estos vamos a tener a los receptores muscarínicos, van a bloquear los receptores muscarínicos, van a ser antimuscarínicos o también parasimpaticolíticos, también se van a llamar así, y también van a bloquear a los nicotínicos. ¿Ok? Entonces ya vimos lo que lo activaba y ahora vamos a ver lo que lo inactiva. ¿Ok? Los muscarínicos van a tener 5 receptores M1, M2, M3, M4, M5. ¿Ok? El M1 va a estar sobre todo en el sistema nervioso central, el M2 en miocardio, el M3 en las membranas celulares efectoras del músculo liso, el M4 y 5 menos prominentes pero funcionan mayormente en el sistema nervioso central, y los nicotínicos van a ser bloqueadores de ganglio o bloqueadores de la unión neuromuscular. El principal antimuscarínico, ¿ok? Vamos a tener a la atropina, ¿ok? Que va a ser como que el top 10 de estos medicamentos. La atropina la extraen de la tropa de belladona, ¿ok? Y entonces aquí vamos a tener estos medicamentos. Vamos a tener aminas terciarias que van a tener un efecto en la conjuntiva y en el sistema nervioso central. Va a tener una adecuada absorción en intestino y conjuntiva y una muy buena distribución en el sistema nervioso central. Vamos a tener aminas cuaternarias que van a tener efectos periféricos y reducido en el sistema nervioso central. Van a absorberse de 10 a 30% por vía oral por disminución de la liposolubilidad y van a tener mala distribución. Y la atropina, esta se va a excretar por orina, ¿ok? Pero la atropina va a tener una vida media de 2 horas, ¿ok? Pero después, va a tener 2 vidas medias, una de 2 horas y después el resto que queda de 13 horas, ¿ok? Solamente que esta va a tener un efecto parasimpático mayor a 72 horas, sobre todo en el ojo, ¿ok? Por eso es importante que cuando llega un paciente y viene en paro, por ejemplo, o bueno, no pónganle ustedes que no en paro, vamos a poner otro escenario, un paciente de neuro, ¿ok? Que lo están operando, tiene un tumor en el cerebro y está el neuro operándolo aquí. Y por alguna razón de la vida, no sé, pues tiene una bradicardia y entonces ustedes, ¿qué le ponen para la bradicardia? Atropina, ¿ok? Le ponen atropina. Entonces ya pues aumenta la frecuencia cardíaca y ese paciente sale a terapia intensiva, ¿ok? En terapia intensiva va a estar ahí un ratito esperando para que lo vayan extubando, lo vayan desechando del tubo. Entonces resulta que ustedes están en su internado y el doctor te dice, oye, ve a ver cómo van las pupilas del paciente. Y ustedes van a ver las pupilas del paciente a las 24 horas después de que lo operaron. ¿Y cómo van a encontrar las pupilas de ese paciente? No. Mira lo que lee lo que dice ahí al final. Midriáticas. ¿Okay? ¿Tú qué pensarías? Porque sobre todo en las cirugías del neuro pueden afectar y pueden causarles alguna muerte cerebral, ¿no? Pero pues para eso hay que hacerle los estudios de muerte cerebral. ¿Lo ves y qué dices? Oiga, otra vez, me dice que se echó el paciente porque pues estaban midriáticas las pupilas, ¿ok? Pero no, es un efecto que dura hasta 72 horas. Entonces es de que pregúntale lo que les común que les van a decir, ve a ver a la hoja de anestesio o ve a ver, pregúntale al anestesiólogo si le puso atropina. Ya ven, oye, ¿le puso atropina al paciente? Sí, a ver, espérate 72 horas más y ya va a revertir su efecto. Porque este efecto sobre todo lo va a tener en el ojo, ¿ok? Entonces hay que tener pues cuidado con ese efecto del medicamento, sobre todo de la atropina, ¿sale? Entonces, bueno, dentro de las aminas terciarias vamos a tener a la tropicainamida y a la diclomida, ¿ok? Dentro de las aminas cuaternarias vamos a tener a la propantelina y al glicopirrolato, ¿ok? Que estos sobre todo se van a utilizar en enfermedades gastrointestinales. Y dentro de las aminas cuaternarias vamos a tener al tiotropo y a la benzotropina. El tiotropo lo vamos a utilizar más sobre todo a nivel pulmonar, bromuro de hipratropio, que ahí viene para pues que haga su efecto. Esto
van a ser bloqueadores del receptor muscarínico y su mecanismo de acción va a ser un bloqueo reversible. ¿Okay? Entonces, si ustedes aumentan la dosis, pues se puede revertir este efecto. Y sobre todo, les digo, la atropina es efecto en el ojo que tiene más de 72 horas, entonces van a encontrar al paciente así con los ojos como plata. Los efectos que va a tener a nivel del sistema nervioso central, va a haber somnolencia, sobre todo la escopolamina, y que va a causar también amnesia. A dosis tóxicas, agitación, excitación, alucinaciones y coma. Va a revertir alteraciones vestibulares y cinetosis, entonces eso pues, se puede utilizar para el mareo. A nivel del ojo, midriasis y ojo seco. A nivel cardiovascular, taquicardia, o después puede ser bradicardia. Hay que tener cuidado sobre todo con la atropina. La atropina, hay que dar la dosis exacta, ¿ok? Que son 100 microgramos por kilo de peso. Entonces, si yo tengo un paciente que pesa 70 kilos, a mí me ha pasado, y que de repente hace una bradicardia, pues yo le tengo que poner 700, o sea, 7 mililitros, 1 miligramo lo llevo a 10 y le paso 7. Si yo por alguna razón le llego a pasar 3.5 o 4, como a los 14 segundos te va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero así como te aumenta la frecuencia cardíaca, pasa un ratito y te va a volver a disminuir la frecuencia cardíaca. Y si tú le pones ya la dosis adecuada, no te va a agarrar el paciente. Entonces al paciente se le pone la dosis exacta en ese momento, ¿ok? Porque si no, te puede dar una bradicardia. O sea, sí te aumenta la frecuencia cardíaca, pero si no le pones la dosis exacta, como que los receptores se saturan. Al saturarse todos los receptores, ya no pues están inactivos, y entonces ya no puede recibir la otra atropina que viene y no hace el mismo efecto. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ajá. En caso de que una de Pues ya le pones adrenalina, le pones una mina, no sé. O sea, sí puede llegar a pasar. Ajá. Pero pues mejor no andes de curiosa, mejor le pones la dosis correcta. ¿Sí? Pero sí, bueno, a mí me ha pasado. ¿Ok? Entonces, a nivel pulmonar va a haber broncodilatación y disminución de las secreciones. A nivel gastrointestinal va a disminuir la secreción salival, la pepsina, la mucina. Entonces va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico y un tránsito intestinal alargado. A nivel urinario va a relajar el músculo liso de los ureteres y la pared vesical, va a ralentizar la micción, y a nivel de las glándulas sudoríparas suprime la regulación termorreguladora. Entonces, sobre todo en los niños, puede darse fiebre por atropina. Ya les dije, los niños, como tienen sus receptores todavía no están maduros, entonces utilizamos más la atropina que otras cosas, pero si te excedes en utilizar atropina, pues les pudiera dar eso. ¿Ok? Uso clínico. Bueno, ¿dónde lo vamos a utilizar? Okay, bueno, en este caso aquí les puse, por ejemplo, el paciente que teníamos, ¿verdad? Que se intoxicó con órganos fosforados, llega con broncoconstricción, llega con exceso de salivación y sobre todo con una bradicardia. Le pones atropina, eso va a disminuir la salivación y va a aumentar la frecuencia cardíaca, una intoxicación por órganos fosforados. También se utiliza a nivel oftalmólogo ustedes, para que les revisen el ojo y les dilatan la pupila, ¿no? Y que se siente bien feo. Bueno, pues también se utiliza para ver el fondo de ojo, ¿ok? Hay también parches de escopolamina para la cinetosis, para el mareo, y el hipnotropio pues para las crisis asmáticas, ¿ok? Va a disminuir la hipermotilidad y también se va a utilizar como antiespasmódico. Tenemos a la butiliosina, que pues va a venir, se va a extraer de esas ramas. Los efectos adversos, bueno, pudiéramos también tener intoxicación por anticolinérgicos, y la triada va a ser, bueno, no es una triada porque son más de otras cosas, pero seco. El paciente te va a llegar seco como hueso. Bueno, cuando a mí llevé medicina como ustedes, seco como hueso, ciego como murciélago, rojo como tomate y loco como cabra, es una intoxicación por anticolinérgicos.
¿ok? Y el tratamiento va a ser sintomático, pues le regresan los síntomas nada más. Y fisostigmina de 1 a 4 miligramos en adultos y de 0.4 a 1 miligramo en niños, ¿ok? Acuérdense que el efecto adverso, sobre todo de la atropina a nivel del ojo, va a ser la midriasis, que va a tardar hasta 72 horas. Está prohibido en pacientes con glaucoma, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque puede aumentar más la presión intraocular. En pacientes con hiperplasia de próstata benigna, ¿ok? Les va a aumentar más su urgencia miccional. Y en úlcera gástrica, esto acuérdense que va a ralentizar el vaciado gástrico y pues eso les va a molestar más a los pacientes, ¿ok? Vamos a tener por otra parte a los bloqueadores de ganglios. Estos van a bloquear competitivamente la acción de la acetilcolina y van a agonizar los receptores nicotínicos. Estos tienen falta de selectividad, así que se acuerdan cuando tienen falta de selectividad, ¿qué va a pasar en el paciente? Van a dar mayores efectos adversos, ¿ok? Por eso es que su uso es limitado. Van a causar sobre todo estreñimiento, insomnio, sedación, ¿ok? Retención urinaria en pacientes con hiperplasia de próstata benigna, ciclopexia y taquicardia, ¿ok? Pero, sin embargo, hay parches de mecamilamina que son para pacientes para que dejen de fumar y pues eso es alguno de los usos, aunque es muy limitado. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con este tema, ¿ok? Y nos vemos el lunes.